Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Ojo Clínico. El día de hoy vamos a ver un tema de cirugía, cicatrización. Esperamos que se queden y juntos desarrollemos un buen ojo clínico. Empezamos con la frase de renovarse o morir. ¿Pero por qué? La cicatrización es un fenómeno universal, está presente en árboles, plantas, animales, anfibios, el ser humano obviamente, y en definición es el proceso fisiológico a través del cual el organismo desencadena una serie de fenómenos bioquímicos posteriores a una lesión de tejido, con la finalidad de repararlo o regenerarlo, dando como resultado un tejido cicatrizal nuevo. Lo hace mediante dos tipos de mecanismos, ya sea la regeneración o reparación. Dentro de la regeneración tenemos que la restitución anatómica y funcional, es lo más importante, restitución funcional del tejido. El tejido nuevo es idéntico al perdido y no solo cubre el defecto morfológico o anatómico. Este tejido subsana la función en su totalidad como lo realizaba el tejido anterior antes de ser lesionado, y la capacidad de regeneración en el ser humano es demasiado limitada, solamente la encontramos en el parénquima hepático, la epidermis y la mucosa intestinal. Pero la reparación solamente se cubre el defecto anatómico, no subsana la función. Este tejido se cubre con tejido de relleno o tejido conjuntivo. El tejido nuevo no conserva la función anterior y, como su nombre lo indica, solamente cubre el defecto. Como lo vemos en cualquier otro tipo de heridas, ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas, que no sean en los tres sitios donde vimos, que sea piel, parénquima hepático o mucosa intestinal. Pero para tener una cicatrización tenemos que tener una herida, una lesión o daño a tejidos. En definición, una herida es la pérdida de la continuidad, integridad o ambos de los tejidos. Tenemos lo que es cicatrización en cirugía, por eso el tema de hoy. Para que este proceso de cicatrización se lleve a cabo de la mejor manera, se deben de cuidar algunos factores de índole local. Posteriores a una cirugía se hacen cortes, se hacen heridas programadas o bien hechas para que sea lo más fácil posible cicatrizarlas. En la atención cuidadosa de los tejidos durante la intervención quirúrgica es un factor importante para que se dé la cicatrización de la mejor manera. Se debe hacer un estímulo óptimo para la inflamación, o sea, un corte nítido, frío, con el bisturí bien afilado y apegando con el protocolo a la técnica quirúrgica. Decía el doctor Dunphy: el daño a los tejidos causa más complicaciones que incluso las bacterias. Este daño puede darse por manejo brusco, hemostasia deficiente o utilización inadecuada de los materiales quirúrgicos. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Cuando la intervención quirúrgica se lleva a cabo con las técnicas adecuadas, el proceso de cicatrización es más rápido, más eficaz, menos voluminoso y, lo más importante, más estético. Para que se dé una buena cicatrización debe de haber un buen apego a las normas de asepsia y antisepsia. Una incisión, ya hablamos, una incisión nítida con el instrumental bien afilado, el manejo cuidadoso y delicado del tejido durante la cirugía, evitar dejar espacios muertos, especialmente cuando ya hay lesiones anteriores, selección y uso adecuado de los materiales de sutura y el tipo de calibre, usar canalizaciones cuando se requiere drenar secreciones y no quede atrapado ningún tipo de líquido, y cuidados correctos de la herida postoperatoria. ¿Qué factores influyen negativamente en la cicatrización? Ya sean heridas traumáticas y contaminadas de los tejidos, pérdida de sustancia tisular por el traumatismo, intensidad del proceso inflamatorio consecutivo al trauma, mecanismos de producción de traumatismo, intensidad y extensión del tejido afectado, y magnitud y tipo de daño, ya sea por contusión, por quemadura, abrasión o machacamiento. Cuando la lesión no es quirúrgica, como ahorita lo vimos en pacientes traumáticos, la solución de continuidad de los tejidos se produce en circunstancias no quirúrgicas, o sea, no limpias, no asépticas, como los traumatismos. El proceso de inflamación que sigue a la lesión varía en la intensidad, en la extensión de la herida, en la profundidad, en la duración que haya estado
lesionándose este tejido, el mecanismo de producción, el agente o instrumento con que se lesionó, la composición de esta lesión, la magnitud del daño y el tipo de lesión, ya sea por arrancamiento, contusión, como ya lo vimos, machacamiento, corte, sección o heridas por calor frío o caliente. Posteriormente vamos a ver que la cicatrización es una de las heridas quirúrgicas que se relaciona en forma directa con los tipos de cierre que se lleva a cabo también. Vamos a ver los tipos de cierre. La cicatrización por primera intención sucede cuando se hace una aproximación quirúrgica inmediata de los bordes de la herida, o sea, se sutura. Cuando la herida es profunda, se corrige inmediatamente por medio de planos anatómicos, se hace el cierre por medio de planos, por medio ya sea de suturas, grapas, dispositivos adhesivos o incluso pegamentos para la piel. Ya sea tras 48 horas se forma una barrera protectora que aísla la herida de la contaminación de agentes infecciosos posteriores a que se hace la sutura. Tenemos la cicatrización por tercera intención. Vamos a ver la de tercera intención y dejamos la segunda al final. Vamos a ver que la cicatrización de tercera intención, debido a que hay un cierre tardío o hay una cicatriz primaria tardía, la herida se mantiene abierta para el control de la infección y cuando se presenta un tejido uniforme por granulación, se procede al cierre de la herida. Este cierre es posterior a controlar los daños ya. Y tenemos la cicatrización por segunda intención, también se denomina cierre espontáneo de herida. La herida se deja abierta permitiendo el crecimiento del tejido de granulación y finalmente la epitelización desde los bordes de la herida se da por lo regular 1 milímetro al día. La proliferación solo ocurre cuando no hay infección. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por primera intención se cubre lo que es la herida prácticamente por afrontamiento, por sutura de esa herida. En la segunda intención, la herida se deja abierta, evitando que haya una infección. Y la tercera intención, la herida, cuando se cree que está demasiado contaminada, por ejemplo en las mordeduras de perros, se deja abierta, se afrontan algunos puntos si es necesario y posteriormente cuando ya no hay riesgo de infección se procede a cerrarla como si fuera de primera intención. Por eso se llama cicatrización por tercera intención o de cierre tardío, porque se deja abierto y posteriormente se cierra. Aquí lo tenemos. Primero está abierto, posteriormente se cierra. Aquí tenemos en resumen cómo es. Está una incisión limpia, una incisión bien hecha, probablemente por cirugía. Se sutura y los bordes son cerrados por medio de planos hasta la piel y tiene una cicatrización fina y bien hecha. La segunda es por granulación, se deja abierto, se controla la infección y posteriormente va a dar un cierre epitelial. Probablemente se cierre primero la parte de la piel y posteriormente la parte de los tejidos más profundos. Y tercera intención, hay una herida, probablemente se va a dejar abierta un tiempo, se controla la infección y posteriormente se afronta para poder tener un cierre todavía más rápido y con menos riesgo de infección. La fisiología de la cicatrización, vamos a ver que es un proceso que se lleva a cabo mediante una serie de sucesos fisiológicos locales y sistémicos, cuya magnitud dependerá de la extensión, de la profundidad y la duración de la lesión. Son sucesos que se van de forma consecutiva, pero no hay un tiempo determinado para cada etapa. Tenemos 3 etapas. La inflamación, la cual prácticamente son las fases de la inflamación que se ven afectadas aquí. Tenemos la fase vascular y la celular. Dentro de la vascular tenemos la vasoconstricción, formación de trombo, la hemostasia y la celular, la acción de los neutrófilos, macrófagos y linfocitos. De la proliferativa, la epitelización, contracción y reparación. Y de la remodelación, solamente la maduración. Vamos a hablar de cada una de ellas. De la etapa inflamatoria tenemos 2 fases, la fase vascular y la fase celular. Dentro de la fase vascular vamos a iniciar la vasoconstricción transitoria. Es una vasoconstricción transitoria al inicio de la lesión porque
Está mediada por las catecolaminas, el sistema nervioso simpático y prostaglandinas liberadas por las mismas células lesionadas para que se forme un trombo y también obviamente deje de sangrar el paciente. En caso de que tenga una lesión, se tiene que hacer una vasoconstricción para evitar que siga saliendo sangre. Se forma el trombo, las plaquetas y los eritrocitos se juntan y hacen que ya no siga saliendo sangre formando ese trombo y posteriormente se convierte el fibrinógeno el trombo se convierte en fibrinógeno, posteriormente en fibrina. La fase celular, las plaquetas y el endotelio vascular lesionado, endotelio vascular lesionado libera citocinas, el factor de crecimiento y hormonas, al igual que leucotrienos, histaminas y prostaglandinas para provocar posteriormente una vasodilatación, todo lo contrario a la fase de vasoconstricción vascular. En la fase de vasodilatación hay una mayor permeabilidad vascular, una diapedesis por parte de las células, aparte de que obviamente si hay diapedesis debe de haber rotación, marginación, rotación y adhesión. Entonces hay una salida de plasma provocando edema, uno de los puntos cardinales de la inflamación. Hay monocitos que llegan hasta el sitio de lesión y neutrófilos. Los neutrófilos van a fagocitar y limpiar los cuerpos extraños de las bacterias por medio de enzimas hidrolíticas y radicales de oxígeno. Estas bacterias van a liberar endotoxinas bacterianas que aumentan la proliferación de fibroblastos y mayor síntesis de colágeno, o sea que el cuerpo ya se está preparando para la cicatrización. Por medio del factor de necrosis tumoral, por medio del factor activador de plaquetas y las interleucinas y otras citocinas que nos van a ayudar a reparar estos tejidos. Estos neutrófilos, aparte de fagocitar, van a limpiar de cuerpos extraños y activan la proliferación tisular también. Los monocitos se convierten en macrófagos por medio de la proliferación tisular y estos van a fagocitar a estos neutrófilos. Es que los macrófagos van a terminar fagocitando a estos neutrófilos ya activados. Y posteriormente tenemos al final el proceso de los linfocitos que provocan un proceso humoral y hacen que haya liberación de los factores de cicatrización. Como lo vemos, estos son los factores de cicatrización, activan estos factores de cicatrización y provocan un proceso humoral también. Tenemos la etapa proliferativa donde se caracteriza por epitelización, contracción y reparación de la herida. La epitelización es el estímulo del crecimiento epidérmico por medio de migración de células basales o queratinocitos y se multiplican de forma en puentes de filamentos de actina que van a cubrir los bordes de la herida formando una nueva epidermis y cuando se maduran forman ya como tal la queratina dándole la función que tenía la piel. En el caso de la contracción hay una producción de fibroblastos que se diferencian a miofibroblastos que contienen proteínas contráctiles. Estas se contraen y disminuyen la herida, es como una liga, está estirada y posteriormente se contrae y se hace más chica y se va haciendo cada vez más chica por medio de esta contracción. Y por último tenemos la reparación, donde los fibroblastos provocan una migración y proliferación, van a ser los precursores de colágeno, matriz extracelular, que es como el tejido de relleno. La elastina y los glucosaminoglucanos forman la estructura al tejido cicatrizal, provocando así también angiogénesis al borde de la herida, dando irrigación al tejido nuevo. También posteriormente se le brinda ya la sensibilidad y la vascularidad linfática, dando así por concluido lo que es la función de la piel. Posteriormente el colágeno tipo 3 se convierte en colágeno tipo 1 en la dermis y todo esto está mediado por macrófagos y monocitos. Y por último tenemos la etapa de remodelación, que simplemente es la maduración. En ella se divide en dos etapas: la reorganización del colágeno, donde hay una disrupción irregular y dispersa del colágeno, donde posteriormente se reabsorbe este material
y también se reabsorbe agua, glucoproteínas plasmáticas y glucosaminoglucanos. Esto por medio de una colangenólisis, que se rompe el colágeno y posteriormente se reabsorbe el colágeno de sobra, y la fibronectina y el colágeno tipo 3 se depositan donde van a ir, o sea, en la cirugía, en la herida, en la cicatrización, donde va a quedar la cicatriz, y los glucosaminoglucanos y proteoglucanos maduran de colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1, formando así la matriz fibrosa final. Estas son las fases de las heridas. Como ya platicamos, tenemos la fase de hemostasia, inflamación, granulación, epitelización, fibroplasia y contracción. Y posteriormente tenemos la etapa de maduración. Esta imagen la saqué de la web. Está prácticamente encierra todas las etapas de la cicatrización. Pero tenemos complicaciones dentro de la cicatrización. Por ejemplo, tenemos en medio una cicatriz como una cicatriz ideal, plana, estética, no se ve fea, pero tenemos a la izquierda cicatrices que sean deformes, demasiado grandes, y por ejemplo en la parte derecha una cicatriz hipertrófica. Vamos a hablar de las cicatrices, tipos de cicatrices, y vamos a ver que hay factores que afectan esa cicatrización, ya sea desde factor genético por medio de la dermatocalasia y dermatomegalia, pero también hay factores adquiridos, ya sea enfermedades de tipo sistémico, como diabetes en algunos pacientes, pero también hay cicatrices hipertróficas y cicatrices queloides. Dentro de las cicatrices hipertróficas hay grandes cantidades de glucógeno en ambas, obviamente en la queloide y la hipertrófica, pero en la hipertrófica hay grandes cantidades de colágeno, pero no se rebasan los límites de la herida y tienden a ser regresivas con el tiempo, o sea, con el tiempo se pueden corregir. Clínicamente dan ardor, dolor o prurito. En cambio, la cicatriz queloide tiene mayor cantidad de colágeno, se produce más y se degrada menos colágeno, o sea, hay mayor producción pero menos degradación, y se rebasan siempre los límites de la herida y no cede con el tiempo. Algunos de los fármacos que afectan este tipo de cicatrices son el hipoclorito de sodio, la iodopovidona, ácido acético y el peróxido de hidrógeno. Principalmente con estos materiales se hace curación. Por eso es importante que al inicio, si se va a hacer un lavado, si la herida está infectada, obviamente puedes lavar con iodopovidona, pero no permites que se siga haciendo la curación del diario con iodopovidona, ni con vinagre, ni con ácido acético, que es el vinagre, y el peróxido de hidrógeno, que es la agua oxigenada, ni el hipoclorito de sodio. Vemos ejemplos de la cicatriz queloide, donde está deforme. Hay deformidad, no es necesario que haya una herida. Por ejemplo, en este caso, pacientes con tatuajes que han tenido deformidad posterior a esta lesión de tatuajes dejan esta cicatriz y, como vemos, no sigue los bordes, está muy deforme. Tenemos la cicatriz hipertrófica, donde sí se siguen los bordes, se ven claros los bordes, pero hay demasiado tejido cicatrizal sobre ese borde. Y dentro de los trastornos de cicatrización en la piel vamos a encontrar diferentes factores, como la genética. En la queloide hay predisposición familiar, o sea que si un familiar tiene cicatriz queloide, probablemente otros lo tengan. La raza es más común en negros y orientales. Género, principalmente en mujeres entre la edad de 10 a 30 años, en forma sobrepasa los límites de la herida. La aparición es tardía o posquirúrgica, o sea que posterior a la cirugía, mucho tiempo después puede empezar a cicatrizar de esta forma. Su evolución es, por lo regular, hay una regresión infrecuente, o sea que no va a generar disminución en la herida posterior a mucho tiempo, y afecta a las áreas más comunes como cara, orejas y tórax superior. Tratamiento quirúrgico empeora con la cirugía. Si tú haces una cirugía para remover esa cicatriz, va a empeorar porque pues obviamente tienes que abarcar más espacio para poder operar eso, y va a ser demasiado tejido que va a cicatrizar de nuevo queloide. Tenemos dentro de la hipertrófica, vamos a ver que en genética no se asocia a la genética.
la aparición. Puede ser que alguien de la familia lo tenga, pero otros no. En la raza igualmente no se asocia en género en ambos sexos a cualquier edad. Esta sí respeta los límites, es temprana posquirúrgica. Una vez que se opera, posteriormente aparece la cicatriz y mejora con el tiempo, es algo importante. Esta posteriormente a demasiados años se va borrando, no hay predilección en el área del cuerpo, simplemente aparece donde haya alguna cirugía o una herida y mejora con la cirugía. O sea que si está demasiado fea la podemos borrar y cuidar mejor la cicatrización y mejora también la cicatriz. Y listo. La bibliografía que utilizamos es la cirugía de la base del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma. Para algunas cuestiones, la introducción a cirugía del Tapia y Tratado de Cirugía General, tercera edición del Colegio Mexicano de Cirugía General. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video y recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Gracias.